Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video en este canal colaborativo. El día de hoy expondré el análisis del libro Guerra Mundial Z, una de las novelas relacionadas al género zombie, pero se analizará el libro y la narrativa del mismo y ver a profundidad los capítulos en donde habla de Estados Unidos y profundizar de manera clara y concisa el título del video, del que sucedería si una hipotética guerra o un apocalipsis, la gran nación como lo es Estados Unidos puede perder todo lo que ha construido en su historia, y que ciertas problemáticas que supuestamente habían resuelto durante los años podrían estar presentes en una guerra donde el concepto de ciudadanía, libertad, seguridad, unión, la búsqueda de la felicidad dejara de existir de la noche a la mañana y solo quedara violencia, la supervivencia del más fuerte, un estado débil y sobre todo estar al acecho de los instintos más bajos del hombre y el miedo hacia una pandemia de muertos vivientes. Guerra Mundial Z es un libro publicado en el año de 2006, escrito por el autor estadounidense Max Brooks. El libro trata de un mundo donde una plaga zombie se salió de control y ha hecho que todas las naciones del mundo tuvieran que combatir contra un posible fin del mundo, y cada suceso de la guerra zombie es narrado a base de los testimonios e historias orales de los supervivientes, desde civiles, soldados, políticos, periodistas de diversos países del mundo que sobrevivieron a dicha catástrofe que duró 10 años de conflictos armados, que casi provoca la extinción de la humanidad por consecuencia del virus Solanum, un virus que puede convertir a personas en muertos vivientes. Hay que señalar que en el mundo de la ciencia ficción con base a los temas como el apocalipsis zombie, Guerra Mundial Z es una de las obras que ha expuesto de manera interesante el género del terror, y no es de sorprenderse, ya que además del libro, tiene una adaptación cinematográfica que fue estrenada en el año de 2013, y por supuesto, el género zombie o temas relacionados al fin del mundo ha sido parte del imaginario colectivo en la cultura pop de los Estados Unidos y del mundo, y el género zombie ha sido expuesto en el cine, las novelas literarias, cómics, la televisión, internet, los videojuegos y las plataformas de streaming. El libro relata cada testimonio empezando con una introducción cruel y a la vez con un futuro incierto. La crisis, los años oscuros, la plaga que camina, y también nombres más nuevos y de moda como Guerra Mundial Z o Primera Guerra Z. En lo personal me disgusta ese último título, pues sugiere una inevitable Segunda Guerra Z. Para mí, siempre será la guerra zombie. Y aunque algunas personas pueden discutir acerca de la exactitud científica de la palabra zombie, me gustaría invitarlos a encontrar otro término que tenga una aceptación tan universal para las criaturas que estuvieron a punto de provocar nuestra extinción. Y los testimonios son expuestos por un periodista con un equipo de audio a través de entrevistas que le hizo a los supervivientes de la guerra zombie, y los testimonios relatan la situación que vivió cada nación durante la guerra, desde el principio y final, pero estando presente los miedos, las emociones y la incertidumbre de la amenaza de los zombies. Cada superviviente relata lo acontecido desde su experiencia personal, cómo vivió los acontecimientos, de cómo los muertos vivientes habían colapsado las ciudades, y de cómo la población perdió la moralidad, las contraposiciones ideológicas, los traumas y la ineficiencia de las naciones en el conflicto. Cada uno de los supervivientes que vivió en carne propia finaliza en su testimonio a partir de un mundo esperanzador y a la vez incierto, ya que la plaga zombie aún sigue rondando. Y en cada relato del libro se exponen los sucesos importantes de la guerra, desde el origen del caos. Se expone que el virus brotó en China y cómo el virus se expandió al resto del mundo, paralizando las economías, la ley y el orden, y sobre todo la misma estructura de la sociedad. Los testimonios exploran los acontecimientos importantes que se vivieron en la Guerra Mundial Z en cada país, y los Estados Unidos no es la excepción, pues este país fue importante durante la guerra zombie como lo relata el libro, y cada testimonio de los supervivientes de los Estados Unidos relatan las batallas, los problemas sociales que sucedieron en el conflicto contra los caminantes. Durante la Guerra Z, los Estados Unidos había tenido problemas cuando el conflicto creció a escalas extremas, habiendo inquietud y desesperación, y una de esas inquietudes era la propia plaga zombie, pues desde los inicios de la pandemia, la información estaba siendo ocultada por los medios de comunicación y los gobiernos, siendo Estados Unidos uno de los países involucrados que ocultaría a su población de la amenaza zombie, y dicha enfermedad que al principio era llamada la rabia africana, y eso no era cierto, pues el virus había empezado en China, y los dirigentes políticos de todos los países del mundo ocultaban que el virus había iniciado en dicha nación. Y la situación había empeorado cuando el virus había llegado a las naciones, y sin dar prevención alguna de cómo combatir el virus, la situación se había salido de control, habiendo represalias a corto y largo plazo en el conflicto contra los muertos vivientes.
Los Estados Unidos había empezado un periodo caótico durante la guerra, sufriendo problemáticas como crímenes violentos, batallas fallidas contra los zombies como la fallida batalla de Yonkers, siendo un homónimo de las batallas en la guerra de Vietnam y Medio Oriente, y en algunos sitios del país habían surgido grupos extremistas, ya sean religiosos con índole racista, de ideologías políticas, anarquistas y sobre todo la paralización económica, provocando la caída de las ciudades importantes, el aumento de la tasa de mortandad de la población por enfermedades, por estar en ambientes inhóspitos como los bosques, hambruna, guerras internas y la expansión del virus Solanum. La guerra provocó que una parte del pueblo estadounidense dudara de su sistema político, jurídico y de seguridad, sobreviviendo como pueda de la amenaza zombie, mientras los demás supervivientes serían refugiados en las zonas militares controladas por el gobierno estadounidense, y estos supervivientes aún confiarían en su gobierno en ese largo periodo de 10 años. En el caso de la desconfianza del sistema de seguridad, se refiere a la desconfianza del ejército y las agencias de seguridad como la CIA y el fallo de las fuerzas policíacas estadounidenses durante la guerra zombie. En los testimonios 8 y 11, con los testimonios de un trabajador de una planta propiedad del gobierno y un exagente de la CIA, relatan las problemáticas que vivió el sistema político, judicial y de seguridad de los Estados Unidos, expone la corrupción de las agencias gubernamentales y el encubrimiento de los políticos de la situación mundial que estaba pasando a la humanidad en la guerra zombie. El exagente de la CIA expone la incertidumbre del pueblo estadounidense y de otras naciones el papel de la CIA, ya que desde que la agencia fue fundada durante la Guerra Fría, expone la desconfianza de los estadounidenses de dicha agencia, desde los sucesos reales como la corrupción del sistema de seguridad, la eliminación de chivos expiatorios, guerras, etc., y la ineficiencia de la CIA en su papel durante la guerra zombie, pues esta afirmación dicha por el exagente no está muy lejos de la realidad, pues en la historia, la CIA fue parte crucial de los conflictos que estuvo involucrado los Estados Unidos, desde la guerra de Vietnam y el espionaje durante la Guerra Fría y la caída de gobiernos a través de guerras proxy. Habiendo una percepción negativa de la CIA, pues los detractores de esta agencia ya sacan conclusiones como que la CIA es parte de los planes de dominio y de colonización estadounidense, y que son responsables de ser una agencia que conspira y vigila cada momento de la vida de los ciudadanos, y que podrán ser sospechosos de ser terroristas islámicos, espías rusos o espías comunistas del gobierno chino con el fin de tener chivos expiatorios. En la Guerra Mundial Z, el exagente demuestra el historial de crímenes de la CIA y de otras agencias como el FBI y el mismo ejército estadounidense, que permitió actos como el encubrimiento de políticos, la violación de los derechos humanos y autorizar los conflictos durante la Guerra Mundial, siendo el conflicto de la Guerra Civil en Israel, el conflicto de Taiwán y otros conflictos que sucedió en la Guerra Z. Con lo dicho por el agente, hubo una purga de agentes y soldados. Y el caso del trabajador de la planta de Texas, cuando este fue a la Casa Blanca, expone las políticas del gobierno durante la guerra, y cómo en las juntas de gobierno se expone desde el repartimiento de los recursos, la baja atención del gobierno y el fallo de los medios de comunicación, sobre todo el encubrimiento de la plaga zombie, y cómo el gobierno dejó a su suerte a otras poblaciones del país, y cómo los medios de comunicación participaron en dichos actos. Aquí se expone la división del pueblo estadounidense, ya que el trabajador relata que había medios independientes, y que una parte de la población ha dejado de creer en los medios hegemónicos, siendo una realidad dentro de la sociedad estadounidense cuando el mismo gobierno recurre a los medios hegemónicos para difundir las noticias y extrapolando las noticias y la libertad de expresión, violando uno de los derechos fundamentales de la Constitución estadounidense, pues sin libertad de prensa, habría un estado que no permitiría la libre difusión de la prensa. Y es una realidad, ya que los medios como Fox News, CNN, Telemundo, New York Times y otros medios de noticias han servido a la propaganda del Estado y del orden establecido sin importar que les haya mentido a los ciudadanos, encubriendo escándalos políticos. Y en la historia de Estados Unidos, escándalos como el de Watergate, el 9/11, los archivos Venona de la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo y escándalos relacionados a políticos importantes, estos mismos sucesos han sido, más que por ello, ocultados por los medios de comunicación. En estos dos testimonios reflejan la inestabilidad y las fallas del gobierno estadounidense y la administración de sus órganos de seguridad, pues en el testimonio habla de la deficiencia de la policía y esta como una organización corrupta, mientras que el sistema gubernamental ha encubierto la información habiendo cuestionamientos del manejo del gobierno en la guerra zombie y cómo la misma estructura gubernamental del gobierno pone a pensar a los ciudadanos de las decisiones que puede tomar el gobierno, dando un aire de desconfianza
siendo una problemática real junto con los medios hegemónicos. En el testimonio 14 es uno de los más importantes del libro, ya que es una de las batallas que emula el suceso de Pearl Harbor o las batallas de la guerra de Vietnam, que es la batalla de Yonkers. Y ya que en este suceso en la Guerra Mundial Z es una de las derrotas más crueles del ejército estadounidense en contra de los zombies, y esta batalla es la representación de lo frágil que puede ser el ejército de los Estados Unidos, y esta batalla representa que aunque el ejército estadounidense es uno de los más avanzados con una logística militar competente, tarde o temprano sus fuerzas pueden ser diezmadas o mal administradas, recordando el suceso de Vietnam, siendo un paralelismo de las derrotas del ejército y los traumas de los soldados en las batallas, pues luego de la derrota contra los zombies, con la presencia de los medios, con el fin de verlos victoriosos en el campo de batalla, pero no fue así. En vez de presumir su futura victoria, varios soldados habían muerto en el campo de batalla, y el libro relata que los ciudadanos estadounidenses se les había bajado la moral por la derrota del ejército, destruyendo el ideal de un ejército poderoso, como se demuestra en las películas de Hollywood o la visión del pueblo estadounidense y del gobierno mismo, siendo uno de los sucesos más importantes, tristes y terroríficos del libro, porque transmite el ambiente de que vivieron los soldados, siendo una analogía de Vietnam u otras guerras que tuvo el ejército estadounidense y cómo resultó vencido. El testimonio 17 expone los problemas de infraestructura y de transporte de los estadounidenses, pues la dependencia de los recursos de los estadounidenses en la guerra zombie era necesario. Pero había un problema, pues los trabajos y la industria habían sido destruidos o sobre todo habían sido incapacitados, y la incapacidad de los americanos es que recurrían de todo en reconstruir con la mano de obra migrante o de otras clases sociales. Es una realidad que la mano de obra en algunas regiones en Estados Unidos, mayormente en la región de la frontera sur, es de mayoría migrantes de clase baja, y eso se demuestra en la historia de esta nación, y más en el periodo de la globalización en los años 90, donde los migrantes se tenían que ir de sus países de origen, como en el caso de los migrantes latinoamericanos que van a trabajar a las tierras americanas aunque sea de manera ilegal para poder subsistir y tomar trabajos que los mismos estadounidenses no pueden hacer por temas culturales, como es el ocio excesivo, el racismo y la falta de empatía de algunos estadounidenses. Como bien se demuestra en el testimonio 17 del proyecto Distress, durante la guerra zombie, los estadounidenses debían de sobrevivir a toda costa a partir del proyecto de reconstrucción y reeducación implementado por el gobierno norteamericano. Y hablando de los problemas sociales y culturales, los Estados Unidos ha tenido problemas internos a lo largo de los años, desde la segregación racial hacia los nativos por las reservas y los afroamericanos como fue en el caso de la guerra civil, la discriminación, grupos fundamentalistas políticos y religiosos son el pan de cada día, que es uno de los espectros escondidos dentro de la historia de la sociedad estadounidense. Y en Guerra Mundial Z es explorado, pues durante la guerra, en el mismo testimonio 17, el gobierno implementó un plan de paz y seguridad para los americanos en la guerra zombie, pero este caso es muy complejo y a la vez revelador, ya que en el apocalipsis zombie, los ciudadanos estadounidenses habían cometido crímenes, formando grupos separatistas, la formación de grupos extremistas ya de índole racial o de índole religioso, ya sea también de ideologías políticas como de izquierda y de derecha. Ante la desastrosa estrategia del gobierno, una parte del pueblo estaba fracturado, y ante la falta de la ley y el orden, con la violación a los derechos humanos presente, los instintos más bajos de la gente ocasionó una grave crisis como se explora en este capítulo. Estos serían los testimonios importantes o los más impactantes del libro de Guerra Mundial Z, con base al tema relacionado a los Estados Unidos. Y aunque hay otros más testimonios de la guerra zombie donde exploran las experiencias de civiles y de otros crímenes, la caída de la sociedad estadounidense, las resistencias en la guerra zombie y las victorias estadounidenses, pues mi video era en abordar la caída moral, política y cultural de los Estados Unidos y cómo los problemas que tiene esta nación como el racismo, las leyes, la sociedad misma y las regiones en donde hay sesgos ideológicos, el ocultamiento de la información y cómo estos problemas pueden explotar en el caso cuando una nación como los Estados Unidos puede fracturarse en un momento como este. Aunque Guerra Mundial Z es una obra de ficción, relata de manera cruda y seria cómo esta catástrofe de magnitud apocalíptica puede paralizar a todo mundo, ya que en Guerra Mundial Z no solo trata del caso de los Estados Unidos, sino de las problemáticas de los países y cómo éstas se pueden salir de control cuando la humanidad debe enfrentar una pandemia y cómo esta puede provocar consecuencias y cómo el ser humano debe de pensar en su entorno y cómo debe mejorar como sociedad y como individuos. Los testimonios de los sobrevivientes estadounidenses nos dan la enseñanza que en una situación grave como una pandemia hay que estar preparados y que si no hacemos nada al respecto podríamos llevar a nuestra propia raza a la extinción. Y antes de finalizar, les recomiendo leer esta novela, pues además de ser entretenida tratándose del género zombie, es una obra con tintes políticos, sociales, culturales y militares, y el libro se esfuerza en traer historias que son dignas del terror,
y eso cabe a decisión de uno. Y si son de aquellos que ya vieron la película y no han leído el libro, pues se los recomiendo. Sin más que agregar, eso sería todo por este video. Ojalá les haya gustado y sin más que agregar, hasta luego.